Hola, mi nombre es Yosiri Sierra Brango, soy estudiante de la Universidad del SINUS de la Escuela de Derecho y el tema de hoy a tratar es los antecedentes y la evolución del constitucionalismo, el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social, y le hablaremos sobre las diferentes etapas que esta abarca. La primera etapa a tratar es la antigüedad, que predomina la idea del Estado sobre el fin del medio o del bien no existía la libertad política alguna, como en las monarquías teocráticas absolutas Oriente. O si bien había libertad política, el individuo se llama en una virtual esclavitud civil. Esto último se ve claramente en Grecia, donde los intereses de los individuos se subsumen o se equiparan en el Estado. Aristóteles es muy claro cuando sostiene que la felicidad del individuo es la misma que la del Estado. El pensamiento romano, a diferencia del griego, consideraba el Estado y el individuo como entidades separadas y distintas. Ya existencia del Estado encuentra su justificación en la protección de los derechos individuales, decía Cicerón de la República. La República es cosa del pueblo, no es la sociedad formada bajo la garantía de las leyes, no es la reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes sobre el objeto de la utilidad común. En la Edad Media, ya es algo diferente. Este periodo histórico abarca el siglo V hasta el siglo XVI, se caracterizó por la atomización del poder público y la división social estamental, pero sobre todo por la falta de libertad individual. Detengámonos en este punto y veamos a Lúcido que, que en un análisis de Eric Fromm. Lo que caracteriza a la sociedad medieval era el contraste con la modernidad, es la falta de libertad individual. Todos durante un periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía pocas posibilidades de pasar de una clase u otra y no tenía menos dificultades tenían de hacerlo en un punto de vista geográfico, de una ciudad a otra, de un país a otro. Con pocas excepciones, se veían obligados a permanecer en su lugar de origen. Es más, frecuentemente no poseían libertad de vestirse como quisieran ni la de comer lo que les gustaba. Los artesanos deberían vender sus artesanías al precio que se les demandaba. Los campesinos tenían que estar siempre en un lugar determinado en la plaza de la ciudad. Es más, el miembro de un gremio estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera el miembro del mismo, y estaba obligado a dejar a sus compañeros del gremio participar toda la compra ventajosa de la materia prima. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba la esfera alguna de la actividad. No se había desarrollado todavía la conciencia del propio individual, del yo ajeno y el yo del mundo como entidades separadas. La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval es claramente expresada en el siguiente párrafo. Durante la Edad Media, ambos lados de la conciencia humana, la que mira adentro y la que se mira hacia afuera, yacen en el sueño o la semidespierta bajo un velo común. Un velo tejido de fe, de ilusión infantil, matices. El hombre era consciente de sí mismo solo como un medio de raza, pueblo, partido, familia, corporación, tan solo a través de categorías generales. Sin embargo, en esta etapa es donde surgen los primeros antecedentes de la moderna concepción de la constitucionalismo. Tras las cartas que fueron hechas por los medievales, antes de analizar los principales menesteres diferenciados de las declaraciones de los derechos, las cartas y los fueros se basaban en la idea de un poder absoluto del monarca. Él graciosamente o de acuerdo con los señores concedía a los súbditos ciertas franquicias o derechos, siendo además sus destinatarios limitados. Solo los hombres libres. Las declaraciones de los derechos, en cambio, suponen que un poder limitado del monarca y su destinatario eran todos los hombres y mujeres, es decir, eran universales. Era sancionado por los representantes del pueblo titular de la soberanía y el poder constituyente, por lo que resultan irreconfundibles, con las estipulaciones, libertades y franquicias, que constituyen el movimiento carista, cuyos exponentes típicos analizaremos a continuación. La Carta Magna de Inglaterra por el rey Juan sin Tierra el 15 de junio de 1215 establece la prohibición, salvo casos excepcionales, de establecer títulos sin consentimiento del Consejo del Reino. Otra de sus disposiciones fundamentales en el artículo 48 era que nadie podría ser aprisionado, arrestado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de sus juicios pares según la ley del país, que constituye un antecedente del habeas corpus y del deus processo of ley.
Los árboles de la constitucionalismo es el Renacimiento y la Reforma. El Renacimiento trae un cambio fundamental en la cosmovisión impresionante en que el teocentrismo pasa al antropocentrismo. Termina de este modo la infancia de la humanidad, empieza a tomar conciencia el hombre y la preocupación por la salvación es reemplazada por la mundanidad. El hombre se niega a aceptar todo de la fe, nace la ciencia y con ella un hombre nuevo. El individuo reforma un ataque contra la jerarquía estadística estructural dominante de la época. Se niega el principio de autoridad y se exige una amplia libertad de conciencia. El individuo es conceptuado como un valor esencial, siendo el último base fundamental filosófico del autogobierno. Pero no debemos creer en el movimiento reformista fue uniforme en cuanto a la creencia del valor de la libertad humana. En el Renacimiento podemos distinguir el luteranismo y el calvinismo. En el luteranismo, esencialmente individualista, para el que no hay fuerza alguna que pueda ejercer coacción sobre la mente humana, ni el obispo, ni el papa, ni ningún otro hombre tiene derecho de imponer ni una sola sílaba de la ley al cristiano sin el conocimiento, y si lo hiciere siguiendo el Espíritu Santo de la tiranía. El calvinismo, este era un sistema de pensamiento que mediante la creencia de la predestinación se convirtió en una encendida defensa del status quo. Calvino poco valor reconocía la libertad de la conciencia, constituyendo el sistema político promugnando autoritarismo de base teocrática, un paso más adelante en el que este caminó hacia la libertad del constituyente los documentos ingleses, que brevemente veremos. El Argument of the People e Instrument of the Government. En el momento en que clave la revolución puritana, el Consejo de Guerra de Cromwell elabora el Argument of the People, sin que se llegara a sancionar. Lo más importante de ese documento es la idea de limitar el poder parlamentario, colocando como ley suprema fuera del alcance sus poderes, declarando en forma expresa los derechos de ninguna autoridad sin hallar delito. La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No nos vamos a ocupar aquí sobre el aspecto histórico de la revolución ni las posibles críticas de sus principales ideológicos, Rousseau. Por ideas de la voluntad general como entidad supraindividual y de la inevitable consecuencia en un totalitarismo democrático. La más importante idea que prolongó la revolución fue la necesidad de la constitución inscrita, porque dice que el pueblo era libre para hacer lo que debía tener una ley fundamental, lo que expresaba una expresión de la voluntad de la nación. Esta idea se complementa con la existencia de derechos individuales que ninguna autoridad despotista desconoce. Idea que se plasma magníficamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789. El constitucionalismo social, ideología y práctica. Casi con la finalización de la Primera Guerra Mundial surge un importante fenómeno en la historia constitucional, el constitucionalismo social, al que podemos caracterizar primariamente como un vasto movimiento que se trata de consolidar el interés individual con el interés colectivo, estableciendo normativamente que los derechos individuales deben estar limitados a su propia práctica o ejercicio por interés común. Aparecen por vez primera en las constituciones los llamados derechos sociales. Pero esto, como intenté demostrar, no significa de modo alguno una teoría constitucional en el siglo XX. El constitucionalismo liberal negara o desprotegiera los derechos algunos en favor de otros. Lo que sí efectivamente ocurrió fue que los personeros de las clases dominantes aprovecharon ilegítimamente la ideología liberal para conservar y aumentar sus privilegios, traicionando los principios éticos y gubernamentales de la doctrina y sobre todo en nuestro país, generando una enorme desconfianza delante a todo lo que tenga rótulo liberal. En palabras simples, cuando llegó el movimiento decisivo del privilegio, un liberalismo económico, dejando al lado las posibles consecuencias nefastas en la elección para la propia existencia del sistema. Dijimos en el aparato anterior que el constitucionalismo social abrevaba intelectualmente el socialismo, pero no debemos caer en el grosero error de incluir dentro del constitucionalismo la sociedad aquellas constituciones que realmente marxistas en práctica que nos hemos conformado instrumento de negación en las libertades individuales.
Hemos analizado hasta aquí las tendencias que representan un movimiento esencialmente democrático como un constitucionalismo. Si recordamos lo expuesto, quizás recordaremos que la principal diferencia entre ambos sistemas radica en que el constitucionalismo liberal hace la profesión de la fe acerca de la existencia de un orden natural como una consecuencia necesaria y mayor eficiencia económica de la economía, del mercado. En tanto, el constitucionalismo social niega la existencia de un orden natural, resultando la economía del mercado un mero reparto de injusticia. Dentro de esta última tendencia aparece como más moderna la postura del Nino, que limita en cuestión del hecho a la eficiencia de la intervención estatal en la vida económica y mundial. Muchas gracias por prestar atención.